Listo, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio correspondiente a lo que es dinámica. Vamos a empezar a subir el nivel. Por ejemplo, aquí tenemos en el ejercicio número 5, que nos dice, calcúlese la aceleración con la que bajaría por un plano inclinado de 60 grados. Un cuerpo tal que su coeficiente de rozamiento con el plano sea, su coeficiente es igual a 4, no diré, a 0,4 y la gravedad que nos pide vamos a utilizar que es 10 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Miren, quiero que vean este detalle. No nos dan el peso del bloque, pero nos dan un ángulo, el ángulo del plano inclinado. ¿Ven? Entonces, para realizar este tipo de ejercicios, ¿qué debemos hacer primero? Debemos recabar todos los datos que están en el enunciado. ¿Ya? ¿Cómo? De la siguiente manera. Yo primero, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a dibujar lo que está sucediendo en la cajita. Voy a volver a dibujar. Sabemos que tiene un ángulo inclinado, el plano inclinado es de 60 grados. ¿Verdad? Bien, entonces, como esto está bajando, y hay un coeficiente de rozamiento más, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un DLC o un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Así, aquí abajo se los voy a... Bueno, en la parte de arriba está. Tenemos que hacer idéntico a esto. ¿Ya? Tenemos que identificar las fuerzas que existen, las fuerzas que se realizan y todo eso. Pero yo les voy a explicar de aquí a mejor detalle. Muy bien. Primero, voy a hacerlo con otro color para que me entiendan esto. Primero, va a haber una, por si acaso, no hay una fuerza que lo empuja, no hay una fuerza F, ¿ves? No hay una fuerza F, solo hay una fuerza de rozamiento. Entonces, si existe un coeficiente de fricción, hay una fuerza de rozamiento, como les estaba explicando en lo anterior, ¿ves? Entonces, tenemos una fuerza de deslizamiento gracias a que existe un coeficiente de fricción. Que luego, por un plano inclinado, vamos a tener un peso, ¿ya? Y una fuerza normal. Una fuerza normal o una fuerza de reacción, ¿ya? Listo, entonces, esas son las fuerzas que existen en nuestro bloque. Ahora, ustedes dirán, pero profe, ¿por qué no se grafica de esta manera vérselo con rojo? De esta manera el peso. Como el peso está yendo hacia, bueno, gracias al peso va a empezar a moverse porque tiene un plano de inclinación, entonces el peso va a estar aquí, ¿ya? Esto no se grafica de esta manera, esto está mal, ¿ya? ¿Cómo se grafica? Se grafica de la siguiente manera. Se pone el punto y hacia abajo. Siempre de manera recta, ¿ya? Entonces, si el peso está de este lado y se grafica, ¿cómo vamos a tener? Vamos a tener de esta manera que existen tres fuerzas, ¿ya? Sobre este plano. A continuación también voy a dibujar lo que es eh, mi sistema de coordenadas, por ejemplo. Dibujarlo aquí. Para representar, ¿y por qué está haciendo todo esto, profe? Usted se preguntará, más adelante van a observar. Entonces, dibujando nuestro diagrama de flujo o plano cartesiano, tenemos que graficar en este plano cartesiano las fuerzas que actúan en este plano, en este punto, desde este punto sería. Entonces, el primero, ¿cuál sería? El primero en graficar va a ser la fuerza de fricción, ¿eh? Que está hacia el otro lado. ¿Por qué hacia este lado? Como está cayendo, va a haber una fuerza contraria y esa fuerza contraria es la fuerza de fricción gracias al coeficiente de rozamiento que existe. Muy bien. Luego la normal se apunta hacia arriba. Apunta hacia este lado. Y el peso no está, no está en esta línea, por si acaso. El peso está hacia este lado. O sea, así.
Ese es el peso. ¿Ya? Ahora voy a dibujarlo un poco más claro esto de acá, para que ustedes tengan en cuenta a lo que les estoy hablando. ¿Ya? Porque si realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre en aquí, nos va a quedar de la siguiente manera. Es por eso que el peso está a ese lado. ¿Ya? Voy a dibujarlo mejor en otro. En aquí lo voy a dibujar para que ustedes intenten y vean bien lo que estamos haciendo. Entonces, hacia este lado está nuestra fuerza de deslizamiento. Ahí está nuestra fuerza de deslizamiento. Voy a dibujar con color negro la fuerza normal, que está aquí, la normal, y en este punto está lo que es el peso. Ahora, ¿por qué lo estoy dibujando grande? Ya van a ver por qué. ¿Por qué necesitaba explicarles esto? Listo. Ahora, miren, hay un detalle muy importante. Supuestamente esto tiene un ángulo, ¿ya? El ángulo que se coloca en este punto, en este de acá, es gracias al ángulo que tiene el ángulo de inclinación, ¿ya? En este caso, ¿cuánto es el ángulo de inclinación? Voy en la parte de abajo. En este caso tenemos que el ángulo de inclinación del plano es 60. Entonces, el ángulo que se coloca en ese punto, en este punto es de 60 grados. No se olviden, el ángulo que les da cualquier plano cartesiano está correspondiente al eje Y, ¿ya? 60 grados, ¿ya? Al eje Y. O sea, cualquier ángulo, ya sea 45, 30, 20, siempre para cuando en el momento que vayamos graficando, el vector del peso va a estar en su ángulo o su dirección en correspondiente al eje Y, ¿ya? De esta manera. Ahora, ahí quiero explicarles algo muy importante. Esto ya hemos avanzado en estática, ¿ya? Si ustedes ven, o bueno, si como todos los ángulos están en el eje Y, van a cambiar las funciones, ¿ya? Pero para ustedes, para que no se confundan y no tengan complicaciones, utilicen el ángulo del eje X. O sea, ¿cuál ángulo? El ángulo que sería este de aquí. O sea, este ángulo. Ese ángulo. ¿Cuánto va a ser el ángulo de aquí? Si aquí es 60, ¿aquí cuánto va a ser? 30. ¿Por qué, profe? Ustedes dirán, ya saben, en la anterior clase hemos avanzado. Donde 90 menos 30, diré 90 menos 60, 60 es 30. 30 grados. Entonces, el ángulo con correspondiente al eje X va a ser 30 grados. ¿Para qué? Ahí se los digo. ¿Por qué estoy utilizando esto? Para que no se confundan las funciones. ¿Cuáles son las funciones si utilizo 30 grados? En el eje X, su función que vamos a utilizar es el coseno del ángulo. Y en el eje Y va a ser seno del ángulo. Pero si utilizo 60, ahí cambia, como les dije. En X ya no va a ser coseno, va a ser seno del ángulo. Y en el eje Y ya no va a ser seno, va a ser aquel ladito. Coseno del ángulo. ¿Ya? Se los he anotado con diferentes colores para que ustedes vean y identifiquen. ¿Ver? Si utilizamos en el ángulo, en el cambian las funciones. Pero yo les digo que utilicen el ángulo correspondiente al eje X, para que no se confunda que uno es coseno y el otro es seno y no haya esa variación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Por lo siguiente. Cuando tenemos un vector de esta manera, por ejemplo, el vector del peso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer. Y al descomponer va a ir acompañado de las funciones
del ángulo que hemos elegido utilizar, ¿ya? Yo en este caso voy a utilizar 30, ¿ya? Si ustedes gustan pueden utilizar 60, pero ojo, cualquiera de las dos funciones tiene que salir el mismo resultado, ¿ya? Y sale el mismo resultado, ¿ya? Muy bien, entonces, como yo voy a utilizar el 30, para mí en el eje X va a ser coseno y en el eje Y va a ser seno. Voy a, voy a empezar. Ahora, ya tengo todos los datos recabados, todo bien actualizado, razonado, entonces anoto los datos que necesito, o bueno, los datos que nos da el enunciado. ¿Qué dice? Calcular la aceleración con la que baja. Tenemos que calcular lo que es la aceleración. Entonces, al calcular la aceleración, vamos a ver qué sucede. Yo voy a anotar. Por un plano inclinado de 60 grados. El ángulo del plano es de 60 grados. Un cuerpo tal que su coeficiente de rozamiento del plano sea, el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,4. Y nos dicen que la gravedad es 10. Esos son los datos que tenemos. Aquí están. Esos son los datos que tenemos. Tenemos aceleración, tenemos el ángulo, tenemos el coeficiente de rozamiento y tenemos la gravedad. Nada más, ¿ya? Pero como yo en este caso no voy a utilizar 60 y voy a utilizar 30, anoto yo eso. 30. Muy bien, vamos a ir al segundo plano. Esa es la primera, eso es lo que hacemos primero, lo que hacemos segundo es los datos, y el tercer paso, ¿cuál es? Anotar la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X, tanto en el eje Y. En el eje X vamos a tener dos fuerzas, ¿ya? Primero la fuerza de fricción y luego la descomposición del vector del peso gravitatorio que va a estar acá. Entonces hay solo dos. Y anotamos. Y decimos primero, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Ya? ¿Qué fuerzas hay? Tienen que verificar siempre su plano cartesiano y identificar las fuerzas. Primero tenemos una fuerza de fricción que es negativa y el vector del peso es positivo. Entonces, eso anotamos. Y vamos allá. Entonces, anotamos primero. ¿Qué es primero positivo? Ya saben, el orden. Primero los positivos, luego los negativos. ¿Qué sería primero positivo? Sería el peso. El peso del bloque por la función que le acompaña, que es coseno del ángulo, menos la fuerza de fricción, es igual a por A. Ahora, no tenemos masa, ¿ya? No tenemos masa, no sabemos cuánto es la masa. No sabemos. Entonces, tampoco sabemos el peso, solo sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Lo vamos a llamar a esto número 1. Ahora, en el otro lado, en el eje Y. ¿Dónde está? En el eje Y. ¿Qué tenemos en el eje Y? Tenemos la fuerza normal y la descomposición del peso del vector en el eje Y. No se confundan. Profe, entonces si utilizamos 30 grados, en el eje Y vamos a utilizar 60. No. Si ustedes deciden utilizar, por ejemplo, en este caso, como yo digo, 30, el ángulo 30 grados, entonces 30 ángulos es para los dos. ¿Ya? Si utilizo 60, 60 es para los dos, tanto en el eje X, tanto en el eje Y. ¿Ya? Muy bien, aclarando ese punto, vamos a ir aquí. Un ratito. Espérenme, vamos a poner algo mejor.
Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? 1. Tienen que saber muy bien esto. En el eje X se está moviendo el cuerpo, ¿ya? Pero, profe, está en un plano cartesiano, deben decir ustedes, ¿no? Si voy hacia atrás, este es el eje X, ¿no? Este es el eje X y el de abajo es el eje Y. Entonces, de la misma manera, aunque se esté sobre un plano inclinado, se está moviendo pues hacia abajo y este es en el eje X. Cuando el cuerpo se eleve o baje, recién se estará moviendo en el eje Y. Entonces, como se está moviendo en el eje X, decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a M por A. Y como no se mueve en el eje Y, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Pero ¿qué fuerzas hay? Ya saben, tienen que empezar primero por el positivo y luego por el negativo. En este caso, el positivo sería la fuerza normal. Y decimos, normal menos el, la descomposición del vector del peso, que sería peso, peso por la función. Si vamos a utilizar coseno, entonces aquí vamos a utilizar la función seno del ángulo, que va a ser igual a 0. Despejo esto. O sea, ¿qué digo? Digo de la siguiente manera. Que la normal va a ser igual a... Esto va a pasar, esto de aquí va a pasar al otro lado A. De lo que es esta va a pasar al otro lado A, sumar. Entonces esto voy a borrar de acá. Digo, esto es igual al peso por el seno del ángulo. Ahora el peso ya saben, es igual a masa por, se los voy a anotar aquí. No se olviden este dato muy importante, que el peso es igual a masa por gravedad, ¿ya? Y que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción, ¿ya? Entonces, eso vamos a utilizar, eso vamos a hacer directamente. ¿Pero por qué, profe, si no tenemos datos? Ya van a ver por qué, ¿ya? Voy a crear uno más para hacer el otro lado. Entonces digo que la normal va a ser igual a ¿qué? A la masa por la gravedad por el seno del ángulo. ¿Ya? Listo. Entonces, en el otro lado, ¿qué tengo? Tengo esto. Tengo que el peso es igual a el coseno del ángulo menos la fuerza de fricción es igual a m por a. Entonces, voy a sustituir esos datos. No datos. Voy a sustituir lo que es la fórmula, lo que se necesita para calcular. En el caso del peso sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo menos la fuerza de fricción. ¿Cuánto es? Es igual a la normal por el coeficiente, que es igual a masa por A. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a introducir lo que he calculado antiguamente. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Todo esto de aquí voy a introducir a la primera ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a dar? Mejor lo hago en el otro lado, en este lado. Voy a volver a anotar. Donde M por G, M por G, voy a buscar esto ya, donde M por G por el coseno del ángulo menos la normal por el coeficiente es igual a masa por aceleración. Ay, no puedo dibujarlo bien. Listo. Por A. Listo, eso tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir esta n por todo lo que está ahí en el otro lado. Entonces, ¿qué me saldría? Me va a salir grande. ¿Pero para qué va a ser? Van a ver para qué. M por G por coseno del ángulo menos
M por G por seno del ángulo multiplicado por el coeficiente de fricción va a ser igual a M por A. Listo. Lo voy a anotar mejor para que ustedes visualicen. ¿Ya? Visualicen mucho mejor. Listo. Aquí lo voy a anotar. Entonces, introduzco eso como les estaba diciendo. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el siguiente. M por G por coseno del ángulo menos M por G por seno del ángulo por el coeficiente de fricción que va a ser igual a M por A. ¿Listo? Ahora, quiero preguntarles algo muy importante para que ustedes vean. Todo este término que está después del lado igual, ¿cuál es en común? ¿Qué es en común? ¿Qué tienen en común? Masa, gravedad. Masa, gravedad. Exacto, tienen en cuenta la masa y la gravedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy importante. Vamos a sacar la masa. ¿Qué quiere decir? Vamos a sacar la masa, hacer el siguiente problema matemático y decimos M, paréntesis, voy a escribir con negro, M por G por coseno del ángulo menos G por seno del ángulo por el coeficiente de fricción que es igual a M por A. Si volvemos a multiplicar la masa, o sea, si factorizamos, entonces no va a haber ningún cambio, ¿no ven? Si metemos otra vez la masa. ¿Pero para qué he hecho esto? Esta M de acá va a pasar al otro lado a dividir. Si pasa a dividir, voy a borrar esto. Si M pasara a dividir, se va a quedar acá y dividido entre M. Y M con M se va. ¿Y qué nos queda? La gravedad por el coseno del ángulo menos el seno del ángulo por el coeficiente de fricción es igual a A. Ustedes saben, profe, ¿por qué estamos buscando A si necesitamos calcular a que necesitamos calcular A, ¿no? Estamos bien entonces. Necesitamos calcular la aceleración con la cual baja el objeto. Entonces, ahí ya tenemos lo que vamos a hacer. ¿Tenemos la gravedad? Sí. ¿Tenemos el coseno del ángulo? Sí. ¿Tenemos la gravedad? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir datos. ¿Dónde? Mejorando nuestra fórmula. A va a ser igual a ¿qué? Voy a anotar otra vez. A, en ese mismo orden tal como está. ¿Ya? A la gravedad por el coseno del ángulo menos la gravedad por el seno del ángulo por el coeficiente de deslizamiento o fricción. Entonces, sustituyo datos. A va a ser igual a ¿qué? A 10 por coseno del ángulo, que en este caso estoy utilizando el 30, menos 10 por el coseno de 60 grados. Es 30 por si acaso. Es 30. Por el coseno de 30 por el coeficiente de deslizamiento que es 0.4. Listo. Ahora calculamos. A va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a nuestras calculadoras científicas. Y decimos 10 por coseno de 60. ¿Cuánto me sale? Me sale 5. A ver, ¿le sale 5 igual, jóvenes? Sí, profe. No. Es 10 por coseno de... Eso, 10 por coseno de 30. No se olviden. 10 por coseno de 30. 10 por coseno de 30 sale 8.66. ¿Ya? Y eso anotamos. 8.66. Menos, todo junto van a anotar, pero de esta manera. Bien, su calculador.
10 por seno de 30 igual por 0.4. ¿Cuánto es? Es 2. Entonces, vamos aquí y anotamos menos 2. Entonces, 8.66 menos 2 es igual a 6.66. Entonces, la aceleración va a ser igual a 6.66, ¿qué? Metros sobre segundos elevados al cuadrado. ¿Listo? Y de esa manera calculamos la aceleración. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Camila. Ella, en la fórmula que sacó, masa por gravedad por coseno del ángulo y todo eso hasta igual a masa por aceleración, ¿cómo hizo para sacar esa fórmula? Ah, ya. Si te das cuenta aquí, hija, he sustituido datos, ¿ya? He ido sustituyendo datos. ¿Qué significa? Donde está la normal, o sea, en vez de anotar n, he anotado lo que es masa por gravedad por seno del ángulo, ¿ya? Y aquí está, Sí. masa por la gravedad por el coeficiente de fricción. Aquí está el coeficiente de fricción, por si acaso. Estos dos son lo mismo, ¿ya? Solo he hecho eso en esto. Ahora, en este de aquí te debes preguntar, si aquí era el peso. ¿Cuál es la fórmula para calcular el peso? El peso es igual a masa por gravedad. Entonces, si tenemos, entonces decimos, en vez de anotar la W, anotamos M por G. Y aquí está. M por G por el coseno del ángulo. ¿Dónde? Voy un poco más atrás. Esto de acá debes decirlo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿qué he hecho? Es reemplazado los datos. Es reemplazado las funciones que lo calculan, ¿ya? Porque como no tengo masa, mi finalidad era eliminar esas masas, ¿ya? Si hubiéramos tenido masa, hubiera sido más fácil, pero no teníamos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que hemos hecho, ese paso. Primero, sustituimos lo que lo calcula el peso, que es masa por gravedad. Luego, lo que calcula la fuerza de fricción, que es la normal por el coeficiente de fricción, ¿ya? O sea, la fuerza de fricción es igual a normal por el coeficiente de fricción. Y la normal por el coeficiente de fricción es la fuerza de fricción, ¿ya? Tienes que darte cuenta Ya, que ya. la normal es muy diferente a la fuerza de fricción, ¿ya? Estos son diferentes, juntos y separados, pero acompañado con el coeficiente de fricción es su forma, ¿ya? Ah, Entonces, ya, profe, ya. como he ido reemplazando, me ha quedado todo esto de acá. Entonces, ¿qué he sacado? El factor común. ¿Cuál es el factor común? He masas. ¿Para qué? Para que una vez que tenga las masas, estas los elimine. No, ya, ahora sí, profe, ya. Gracias. Y vaya deduciendo y vaya sustituyendo datos y diga que la aceleración es 6.66. Muy bien, ¿alguien tenía una pregunta más? Mayer, Profe, dime. ¿qué coseno? En la fórmula Ya. hay dos cosenos. Ah, claro. Ese es error mío. Este de aquí es seno. Listo. Por si acaso, se anota en su calculadora 10 por seno de 30, les va a salir 5, ¿no ve? Miren, si dudan, ahí está. 10 por seno de 30. ¿Ves? Menos, diré, perdón. Por igual por 0.2, me sale. A ver, seno de 30. Ay, 10 por seno de 30 es igual por 0.4. Listo. Sale 2. ¿Ve? Entonces, en nuestro cuánto nos va a salir. ¿Ve? 2. Ahora ustedes dirán, ¿por qué menos 2? Aquí está el menos. Entonces respeta ese signo. ¿Ya?
Entonces, Peter, sí. Entonces, mantenemos solo 2. Solo hemos hecho desde el 10 para aquí. Entonces, todo esto nos sale 2. Y 8.66 menos 12, 66.6 metros sobre segundo elevados al cuadrado. No te preocupes, Iris. Es Ormin. Me ha anotado muy bien. ¿Está alguna pregunta más? ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿Todo está claro? Iris, ¿todo está claro, hija? Sí, sí, profe. Listo. Chino Castillo, tú también estás preguntando. ¿Algo más? No, era lo mismo. Ya, listo entonces. De esa manera tienen que calcular, muchachos, el plano inclinado. ¿Ya? ¿Para qué? Por si acaso, aquí ya tenemos coeficiente de fricción. Y para realizar este tipo de ejercicios, tienen que hacerlo de esa manera. Si se dan cuenta, es un poco largo. ¿Ya? Y solo es una caja. ¿Ya? Porque va a haber ejercicios, como les he mandado en el Classroom, que van a estar así. Por ejemplo, que van a estar así. ¿Ya? Pero aquí hay un detalle muy importante. Aquí no tiene fuerza de fricción. Entonces les va a ayudar. Cuando vean fuerzas de fricciones, hacen ese detalle. ¿Ya? Hacen ese detalle. ¿Ya? Hasta 6.66. Nos ha salido todo correcto. Yo solamente he utilizado 6 decimales. Voy a volver a preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda para volverles a aclarar? Esto todavía les he agarrado un ejercicio simple. ¿Ya? Que tenemos un plano inclinado y fuerza de fricción y no nos dan masa. ¿Ya? Porque en otros lados no nos van a dar igual masa y solo nos dan el plano inclinado. Y nos dicen en dónde está sucediendo esto. ¿Ve? Tienen que tener muy bien en cuenta la gravedad también. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya. Creo que no. Bien. Vamos a hacer... Entonces, si nos ha consumido mucho tiempo. Vamos a hacer uno más, ¿ya? Pero tenemos poco tiempo. Así que vamos a hacer a ver algo más. Les voy a dejar uno para ustedes. ¿Ya? Esto me lo van a mandar al claustro de este ejercicio. Escriban. Calcular la aceleración del siguiente sistema. Calcular la aceleración del siguiente sistema. Ya denme un minuto, se los voy a dibujar bien. Listo. Es un plano inclinado que está bajando sobre un recipiente que tiene un coeficiente de fricción de 0,3. ¿Ya? 0,3, cuyo ángulo de aquí es de... Profe, de nuevo, por favor. ¿Qué pasó? Me he quedado en calcular la aceleración. Calcular la aceleración del siguiente sistema. Nada más. Y estoy dibujando el sistema, por si acaso. El sistema que nos muestra que hay un coeficiente de fricción de 0,3 y sobre un plano inclinado de 30 grados. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular de esto la aceleración. Y de la misma manera no nos dan el peso, no nos dan la masa del cuerpo. ¿Ya? Es similar al ejercicio anterior. ¿Ya? Profe, la gravedad es la misma, ¿verdad? Ahora, ahí voy. La gravedad que van a utilizar en este caso es de 9,775 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Listo. Esa es la gravedad que van a utilizar. ¿Ya? Muy bien, ahí saquen screenshot, hagan todo. El día de hoy me van a presentar este ejercicio. ¿A dónde? A mi personal. ¿Ya? Me van a mandar una foto del ejercicio realizado por WhatsApp y me indican cuál es el resultado que les ha salido. ¿Ya? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Les voy a dar un tiempo
máximo hasta las 11. ¿Ya? Hasta las 11 para que vayan realizando este ejercicio y me mandan a mí una fotografía a mi WhatsApp personal. Muy bien, activen sus cámaras. Activen sus cámaras para su respectiva asistencia. ¿Ya? Tienen aproximadamente 20 segundos. 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, sacamos la foto en 3, 2, 1. Listo, Dayana más, Dayana Chambe. Listo, chicos, vamos a terminar con una breve oración, así que inclinen bien sus ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por darnos un día más de vida, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor, protege a